Así es, ten un buen día a través de Yucatán 92.9 de FM. Y ya tenemos a nuestro invitado. Hoy vamos a tener un tema muy especial y allá en producción están esperando que inicie por Beatriz Arceo y Jensi Góngora, que dicen, bueno, ¿a qué horas lo van a presentar? Pues es el momento de presentarles a Fepo Aponte. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí en este espacio, sobre todo porque a él lo seguimos en el podcast Paranormal. Bienvenido, Fepo. Hola, muchas gracias. Buenos días. Qué gusto tenerte y sobre todo por los temas que tú manejas. Déjame decirte que yo no los termino, me da mucho miedo. ¿En serio? Sí, a veces por decir, voy a empezar a seguir a Fepo, voy a ver y digo, no, si lo veo en la noche no voy a dormir, pero no por verte a ti, sino por escuchar todo lo que encierra este podcast de Paranormal. Bienvenido. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Fíjate que hay algunos temas correos electrónicos que nos mandan historias de la audiencia y esos correos hemos decidido no sacarlos porque incluso yo al estarlos leyendo los voy separando y digo, wow, esto está súper terrorífico. Yo pienso que no da tanto miedo el podcast, o sea, los capítulos, pero esas historias sí decido no sacarlas porque creo que podrían causar muchas pesadillas. Sí, porque todo, o sea, como vas platicando y déjate tú de las evidencias, o sea, solamente el escuchar lo que ocurrió, la historia, todo lo que no tiene una explicación, yo dije, paso, aquí sí, no, porque después yo ya me empiezo a imaginar que hay una sombra que pasó detrás de mí, o no sé, pero ¿cómo es que tú te animaste, Fepo, a hacer un podcast de este tipo de temas? Fíjate que, tenía muchas ganas de hacer algo, más o menos que tuviera que ver con temas paranormales, el fenómeno no humano, desde hace muchísimo tiempo. Yo soy fan de todo esto desde que tengo 8 y voy a cumplir 40. Entonces, como que lo iba posponiendo, o sea, sentía que si hacía un podcast o un programa de estos temas, no es que tuviera como la seguridad pero sentía que iba a tener mucho éxito debido a que sabía que había mucha gente que estaba allá afuera que quería contar sus experiencias, pero no se atrevía. Entonces, era como si yo daba el primer paso de hablar mis experiencias y experiencias cercanas, la gente se iba a abrir y iba a empezar a contar. Y justamente eso fue lo que pasó. Empecé a contar las historias, primero personales, invitaba a amigos, amigas, para que contaran sus experiencias y se atrevían a hacerlo. Inmediatamente la gente conectó. Y entonces estaban así como deseosos de poder participar con el podcast de una manera u otra. Y fue cuando empezamos a recibir correos, sugerencias de historias y muchas cosas más todo lo que yo ya tenía muchas ganas de contar. Entonces fue así como comenzó. Ya cuando comencé el podcast, a los 6 meses, fue cuando dije, creo que me tardé 2 años por lo menos. Es que ya tenía la idea así, dándome vueltas, y no me atreví a hacerlo. Entonces, qué bueno que lo hice, la verdad. Y no solamente son los temas paranormales, sino que también acerca de extraterrestres, de ovnis. Sí. Y bueno, a todos los que siguen a Maussan seguramente dirán, allá vamos a encontrar la respuesta a nuestras preguntas. Yo no las quiero encontrar, la verdad, porque yo sí soy medio miedosa, pero hay muchas cosas que, ¿cómo te llaman la atención? Y dices, bueno, todo lo que te va mostrando, los ovnis, y que hay diferentes también tipos de personas que no son de este mundo. Sí, no, es súper interesante. De hecho, ahora que dices esto del señor Jaime Maussan, estamos haciendo, pues, algunas cosas. No es exactamente como una colaboración, sino que nos dimos, o sea, yo creo que se dio cuenta en mí cuando lo conocí, que realmente yo estaba enamorado del fenómeno extraterrestre. Entonces, como que podemos platicar mucho al respecto y hay ciertas cosas donde me habla su equipo y me dicen, oye, fíjate que está haciendo este señor Jaime Maussan, es súper top secret, pero queremos incluirte, ¿no? Queremos que seas parte de esto y yo pues encantado de la vida. El jueves va a venir un amigo que es un contactado extraterrestre, Marcelo Larín, que lo conocí él es de El Salvador, pero vive en Suecia. Y hicimos un clic así súper fuerte. De hecho, el capítulo de mañana martes es con Marcelo Larín, está súper interesante. Y con él yo he vivido unas experiencias que son cosas que no salen en, digamos, a veces en los capítulos. Más o menos, ¿no? Como que lo contamos, porque no es que ocurra planeado, sino que de repente él está en alguno de sus contactos, me habla por teléfono y me dice, hay un mensaje para ti. Y yo, ¿cómo? Así, y me da un mensaje y me cuelga. Y es justo algo muy importante que está pasando en mi vida, que no tendría manera él de saberlo en Suecia, que yo lo estoy viviendo.
Y a ver, como qué, Fepo, platícame. Yo había tenido algunos problemas personales que tenían que ver con el podcast y más, donde sentí que había un tema de que yo exigía demasiado a las personas que estaban trabajando, porque en mi cabeza yo decía, si yo puedo hacerlo, entonces tú también puedes, ¿no? Con el tiempo me di cuenta de que eso estaba afectando como la relación laboral, y yo decía, no, o sea, estamos aquí porque queremos, porque nos gustan estos temas, porque somos un talento creativo, y no quiero que se vuelva como trabajo de oficina donde nada más vas para cumplir, ¿no? Estaba yo en eso, viajé a Colombia y una secta religiosa extraterrestre, tal cual, me dijeron, tú tienes un problema, abrieron un libro y me dijeron, lee esto. Era un libro de Saint Germain, y entonces el libro hablaba en esa parte del tema del yo soy, y hablaba del ego y cómo puede afectar. O sea, el ego no de que me quiero mucho, sino lo que tú sabes que eres y cómo lo proyectas hacia afuera. Y dije, es justamente esto lo que está pasando. Llego aquí a Mérida y el día que estoy llegando me habla Marcelo y me dice, tengo un mensaje para ti. Me dijo, no sé qué signifique, pero te lo voy a decir tal cual. El mensaje es, yo soy quien soy por dentro. Y me empieza a decir todo lo que había leído en el libro y lo que estaba pasando por mi cabeza, y me cuelga y me paré en el coche, así me voló la cabeza. Entonces, esas cosas son detalles como muy raros porque no tienes una evidencia comprobable, porque solamente está pasando en tu vida. O sea, es algo muy, muy personal. Y se me hace raro porque otro contactado en algún momento me dijo, es que tú no vas, o sea, no estás en ese momento, todos podemos estar, en el que vas a tener una presencia extraterrestre directamente o físicamente que pueda hablar contigo, pero de alguna forma u otra estos seres nos contactan a todos. O sea, te llega un mensaje de algún lugar, etcétera, ¿no? Y yo estaba así como de, o sea, sí, pero es como raro eso, ¿no? En el corte me dijo, tengo un mensaje para ti. Y yo así, no. Y me empezó a decir algunas cosas que honestamente eso que me dijo esta persona, se llama Alejandro González, yo no le creía que fuera contactado. Las cosas que me dijo en ese momento, tuve que hacer una pausa como de media hora porque eran súper personales. O sea, eran cosas que yo había vivido a los 8 años, a los 10 años, a los 11 años, que solamente una persona que hubiera estado conmigo pudiera saberlo. Y yo le decía, ¿cómo sabes eso? Me dijo, no, yo no lo sé, me lo están diciendo y te lo tengo que decir. Entonces, tú eres una persona que cree en que tenemos vida extraterrestre aquí, sí, en el planeta, que han contactado, que de alguna manera les ha cambiado la vida. ¿A ti has tenido tú algún contacto con, vamos a decir, del tercer tipo? Porque yo soy de esa época, del contacto del tercer tipo, de los expedientes secretos X. Y bueno, te voy a decir algo antes de que me contestes. Esta semana yo le comentaba a Jensi, la productora, que he visto, o sea, sin querer, me han salido 3 películas que he visto y las 3 han sido así, de algo de extraterrestres, y dije, no puede ser, me están siguiendo, creo que porque va a ir Fepo al programa, me están siguiendo los extraterrestres. Pero hay una película que me dejó impactada que se llama El Vivero, en español, así se llama, El Vivero. Si no la has visto, no la he visto, por favor, te pido que la veas y después me contactas y me dices qué está pasando, porque me impactó. O sea, yo creo que no pude dormir esa noche. Dije, están con nosotros, pero qué tan malo, qué tan bueno es, ¿no? ¿Y tú, tu experiencia, has tenido algún contacto? No exactamente un contacto. O sea, creo que en algún momento cuando estaba chico estaba como predestinado a ser contactado por la forma en la que se presentaban pues las naves, ciertas cosas que estaban ocurriendo, pero no pasó a más porque yo no quise. La verdad es que me dio mucho miedo. Me daba miedo lo desconocido, no exactamente los seres extraterrestres, sino qué iba a pasar si ocurría. Entonces hubo una noche en específico, de hecho fue aquí en Yucatán, tenía yo, si no mal recuerdo, 14 años, y me desperté en la noche. Entonces estaba esa presencia, es como una sensación, como si vibrara la realidad. Y afuera pues en la ventana se veía que había una luz por fuera. Y había una voz en mi cabeza, o sea, no es como que se escuchara, es como tu voz de lectura, pero es muy potente, es muy potente. Y solamente repetí una pregunta. Decía, ¿quieres que vayamos esta noche por ti? Entonces yo tenía mucho miedo y yo decía no, pero yo sentía que mi mensaje no llegaba porque volvían a repetir la pregunta. Entonces traté de despertar a mi hermano, que dormíamos en la misma habitación, y aunque le picara la cara y lo sacudiera, no se despertaba, o sea, estaba como sedado, ¿no? Y estuvo así la voz durante un rato,
Yo repetía, no, 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 por favor, tenía mucho miedo, hasta que la luz por fuera se apagó. O sea, se fue así como difuminando, se apagó. Ay, qué miedo, ¿no? Y la habitación dejó de vibrar. O sea, esa sensación se fue. Entonces yo me paré y fui a ver a mi mamá. Tenía mucho miedo, estaba llorando, y cuando llegué con ella, me dijo, tranquilo, porque ella ya sabía, ya había vivido una experiencia similar cuando ella estaba, pues, mucho más joven. Ya tenía a su primera hija, a mi hermana, y había vivido experiencias similares a lo largo de su vida. Entonces ya sabía, ella tenía como la idea que en algún momento eso iba a ocurrir. Ella tiene 3 hijos, mi hermana, mi hermano y yo. Y en un momento, cuando finalizó, digamos, como que ese contacto que tampoco llegó a ocurrir, le dieron un mensaje y le dijeron, el tercero es nuestro. Entonces ella siempre tuvo ese miedo de que en algún momento fuera a pasar. Yo creo con el tiempo que tienen diferentes formas de hacernos partícipes de ese contacto. O sea, ellos van a hacer el contacto abiertamente cuando ellos decidan y que nosotros ayudemos. Pero están ahí, o sea, hay muchísimas cosas que están ocurriendo alrededor. Acaba de aparecer un nuevo círculo en las cosechas, los mensajes que deja en el cielo, los avistamientos, los contactos telepáticos, los contactos físicos. Hay un montón de cosas, pero de alguna manera todos jugamos un rol en esto. Es como yo te hablo de películas porque me encantan ¿Sí? las películas, así que cuando quieras hablar de películas de terror, yo te Me puedo encanta. contar, pero solamente el inicio y el final, porque en la mitad de la película estoy tapándome los ojos, pero señales, la película es Señales. Más, También puede ser de ovnis. Mira, aquí me preguntan, ¿es lo mismo los ovnis que lo paranormal? no. El fenómeno paranormal tiene que ver con todo lo que ocurre en la Tierra, digamos, de seres terrestres. Y el fenómeno no humano es el fenómeno extraterrestre. Lo que pasa es que el fenómeno no humano ahora se le reconoce así, aunque humano significa de la Tierra. Es todo aquello que tiene que ver con seres que específicamente no son terrestres, pero puede ser, o sea, hay una clasificación compleja de los seres que están fuera de la Tierra, porque pueden ser seres extraterrestres inteligentes, no inteligentes, pueden ser seres crononautas que vienen de otros planetas, otras realidades, seres no físicos, o sea, hay como muchas cosas. Y entre todo eso están los que reconocemos nosotros como extraterrestres, ¿no? Que hay los platillos voladores, los grises cabezones, pero hay otros, o sea, hay muchísimos más. Es como la película, yo sigo con la película, ¿no?, de Will Smith, y que dicen, bueno, están Hombres de Negro, que te ves que ves que hay un mundo de extraterrestres y de diferentes formas, y me imagino que es como aquí en la Tierra. Habemos humanos de diferentes formas, morenitos, gorditos, altos, o sea, y así debe de ser, pero ¿qué tan bueno es tener un contacto con ellos? ¿Qué tan sano puede ser? ¿O de qué manera te puede cambiar la vida? Porque tú has entrevistado a muchas personas que han tenido contacto con extraterrestres. Es que depende. Lo que pasa es que no son seres divinos. O sea, no son dioses. Cualquier tecnología que rebase nuestro entendimiento va a ser, pues lo vamos a confundir como con magia, ¿no? Y les damos una divinidad a estos seres. Son seres en su mayoría físicos, humanoides, porque es como hacia donde tiende la naturaleza. Y la naturaleza no es solamente correspondiente del planeta Tierra, sino del universo observable por nosotros y que está acorde a las leyes físicas de la naturaleza. Entonces, estos seres tienen una similitud con nosotros, inclusive de pensamiento. Cuando llegan, es como en el momento cuando llega Europa, llegan los españoles a América, ¿no? Fue un choque tremendo, pero si lo vemos hoy en día, es la cosa más normal del mundo, o sea, decir, ok, es un francés, es un italiano, son seres humanos, pensamos diferente, tenemos cultura diferente. Ese choque es el que de repente le preocupa a los investigadores, el choque de culturas, de razas, etc. Te lo pongo así, hay una cosa, esta es exclusiva, porque todavía no ha salido en el podcast, hay un contactado súper importante que yo estoy buscando, creo que él puede cambiar literal el mundo, y él en algún momento, personas que... ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Es que ahorita que estamos, que él nos está contestando, empezó a sonar la radio, o sea, nuestro monitor con un ruido. Y sí, qué miedo. Perdón. No te preocupes. Esta persona conoció a este contactado. Bueno, a varios, pero específicamente a ese, que es el que es muy importante. Y me cuenta, pero varias personas me lo han contado, que un día llegó y les dijo, miren, les presento a mi amigo. Una persona como tú y yo de carne y hueso. Y les dijo, vamos a tener un contacto, va a ser esta noche. Se fueron en Tepoztlán, rentaron una casa
estuvieron así súper emocionados y no pasó nada. Al día siguiente se despidieron, esta persona se fue. El contacto era su amigo. Esa persona que fue no era humano, era un extraterrestre. Y estuvo toda la noche con ellos respondiendo preguntas, hablando. Ellos asumieron que era un terrestre como nosotros. Pero aquí va la cosa más rara. Esta persona nació en la Tierra. Su madre y su padre son extraterrestres. Pero esta persona nació en la Tierra. Entonces, ¿es extraterrestre o no? Ya no, ¿cierto? Pues si tú eres yucateco, porque naciste aquí en Yucatán, pero tus papás son de Tamaulipas, eres de Yucatán. Sigue siendo yucateco, claro, ¿no? Claro. Entonces él es terrestre. Él es humano. Es humano, pero de padres extraterrestres. Tiene toda la, ¿cómo se dice? La genética de un extraterrestre. Entonces, pues también es un extraterrestre. Entonces tiene las dos. Es como que tú te vayas a Estados Unidos, te cases con alguien allá y tú seas mexicano, pero también tengas residencia estadounidense, ¿no? Como esta persona. Es extraterrestre y es pues digamos que es de una naturaleza distinta a la nuestra. Pero esta persona, así como esta persona hay muchas en el mundo, muchas, tiene una particularidad. Parece que no envejecen. O sea, nosotros vivimos una media de 70 y tantos años, ¿no? Estas personas pueden vivir 700, 800, 900 años. Y esta es la parte que es compleja. Ellos cada cierto tiempo tienen que cambiar totalmente su identidad y mudarse a otro lugar. De hecho, el contactado sabía que esta persona no era humana porque fue la que le fue como dando toda la información del contacto que él estaba teniendo, y conforme fueron pasando las décadas se dio cuenta de que esta persona no estaba envejeciendo y le dijo, o sea, era su amigo, y llegó un momento en el que le dijo, tengo que mudarme, tengo que irme a otro lugar, porque claramente te has dado cuenta de que tú ahora tienes el cabello cano, han pasado 30 años, pero yo sigo viéndome de la misma edad. Ay, Fepo, fíjate que pues todo esto que nos platicas, también nosotros lo hemos visto en redes, esto que estás diciendo, de que aparece una persona en el 1650, por decir, y te dicen, míralo, tiene los lentes como si fuera de oro, o sea, y no es un montaje de fotografía. Entonces, esto es lo que va pasando con estas personas que tú nos dices, que van cambiando y van yéndose a través de que van pasando los años, pues van cambiando el lugar para que no, pues, dicen, oye, no puede ser que tu abuelito esté más joven que tú, ¿no? Es increíble. Puede ser que esa sea una respuesta, sí. Fepo, fíjate que me dicen que ya me quedan solamente 2 minutos, ay, pero hay muchas cosas que preguntar y lamentablemente en 1 minuto dime por favor cómo te sientes tú de poder mostrarle a todas las personas, porque son muchos tus seguidores, todas estas historias, tanto paranormales como de ovnis. La verdad estoy súper contento, creo que es la etapa más feliz de mi vida, y más que nada no es lo que yo les pueda mostrar, sino lo que más me gusta es lo que la gente me comparte a mí. Eso es, para mí, eso es la felicidad total. Fepo, si hay alguna persona que quiera contarte más historias, que tengan estas experiencias, ¿dónde te pueden contactar? En todas las redes sociales nos pueden encontrar como Podcast Paranormal, y directamente al correo electrónico fepo, @podcastparanormal.com. ¿Cuándo salen tus podcasts? Los lunes de cosas que tienen que ver con crímenes reales, los martes todo lo que es la joya de la corona. Son los temas importantes, investigaciones o entrevistas del fenómeno extraterrestre no humano o paranormal. Y los jueves, las historias del público, viernes en vivo. Pues ya escucharon, a seguir a Fepo Aponte, porque tiene mucho que contar, mucho que compartir de personas que, valga la redundancia, están compartiendo sus historias. Muchísimas gracias por estar en este programa. Un buen día. Gracias a ti. Bien, pues nosotros tenemos que despedirnos, pero nos falta mucho tiempo para seguir platicando con Fepo. Me quedé picada y seguramente ustedes, amigos radioescuchas, también. Ya tenemos que despedirnos. Muchas gracias a Fepo. Ustedes, amigos, un besote, que Dios me los bendiga muchísimo, y estaremos nuevamente en otro espacio más de Un Buen Día.